Bienvenido a Mundos Fantásticos, el podcast donde tú y yo ponemos la mirada en las historias de fantasía, especialmente en esos mundos a los que nos transportan cuando las leemos en los libros. Aquí estás con Sayen y vamos a pasar juntos un ratito divertido. Este es el episodio 8 de la temporada 3 y vamos a hacer un contenido especial que es el primer capítulo de la novela Soy Dragón, para ver si a alguno le interesa escucharlo, le gusta, le atrapa la historia y para que vea también cómo escribo. Espero que os guste, así que nada, quédate conmigo y abre la puerta a Mundos Fantásticos. Capítulo 1. He aprendido una cosa. Hasta que no perdemos lo más importante, no sabemos quiénes somos en realidad. Yo he llegado a perder lo más valioso que tenía. Pero al final, sé quién soy. Aunque eso no siempre ha sido así. Mi nombre es Enara. Antes viajaba sola e intentaba no llamar la atención. Todo empezó hace muchos años, pero no contaré eso todavía. Voy a empezar por la noche en que llegué a la aldea de Villatiria, un pueblo sencillo en la zona de los bosques de la meseta central, cuyo comercio se basaba en la ganadería y la recolección. Me gustaba aquella región, porque era fácil pasar desapercibida si conocías bien los lugares. Aquel día llovía tanto que el agua había calado toda mi ropa. Rezaba a la luna roja para que mi macuto estuviera seco, o al menos lo suficiente seco como para mantenerme caliente al día siguiente. Tenía la certeza de que iba a parar de llover en apenas unos minutos. Pero la idea de otra noche con el suelo y la ropa empapados me había desanimado. Anhelaba una cama seca y caliente después de tanto tiempo sin ello. Antes había revisado mi cartera. Tenía dinero suficiente para costeármelo. Conseguir dinero siempre era fácil para mí. Lo difícil era no hacerlo sin levantar sospechas. Y no tenía ganas de salir corriendo de nuevo. Acomodé a mi caballo en el establo pagando unas monedas al guarda. Suspiré y entré en la posada que se encontraba en la linde del pueblo, llamada Las Dos Alforjas. Al entrar hice sonar una pequeña campana que había sobre la puerta. El lugar estaba lleno de ruido y gente que tomaba una cerveza. Pude notar que varios de los que había allí eran viajeros como yo. Muchos de ellos se dirigirían al mercado que había en el pueblo al día siguiente. El fuego chisporroteaba y las ventanas estaban llenas de vaho por el contraste de temperatura con el exterior. Dejé caer mis enseres cerca de la barra, con un ruido seco, y pedí al posadero una habitación y la cena. Lo primero que me pidió fue el dinero. Era la práctica habitual. Yo le entregué 5 monedas y pareció satisfecho. Enseguida salió un chico que cogió mi macuto para llevarlo a la habitación 9, y a la par él me entregó la llave. Vi un hueco en la barra al lado de la chimenea y me apresuré a ocuparlo antes de que otra persona lo hiciera. Me quité la chaqueta empapada cerca de la lumbre y me acomodé esperando lo que había pedido. La luz de los candiles no iluminaba lo suficiente. Podía aprovechar eso en mi favor. Mi cabellera rubia no llamaría así la atención. Sin embargo, preferí mantenerla debajo de la capucha hasta llegar a la habitación. El posadero, la cocinera y un joven se juntaron a cuchichear. «Señorita, es raro que usted, siendo tan joven, vaya sola», me dijo el posadero. Era un hombre que bien podría haber sido mi padre por su edad, y llevaba un gran bigote que se movía cuando hablaba. «No, tuve que separarme de mi padre para recoger una cosa que se le había quedado en casa. Mañana se lo daré en la plaza, ahora está haciendo un recado». No me gustaba nada mentir. Cuando viajaba con mi madre no tenía esos problemas. Claro, que yo era una niña. Me había tocado aprender a camuflarme para evitar que alguien intentara aprovecharse de mí. No es que un ser humano común y corriente pudiera doblegar a alguien como yo, pero no debía revelar mi verdadero ser, no delante de los humanos. Esa era nuestra máxima. ¿Será verdad lo que dice la chica?, oí en mi mente cómo se preguntaba a sí mismo el posadero. «El mercado de Villatiria es mañana, ¿verdad?», me adelanté sabiendo la respuesta. Él me lo confirmó y aquello pareció convencerle de la versión de mi historia. La campana de la puerta de entrada volvió a sonar y esta vez entraron 5 hombres jóvenes.
Iban en silencio y parecían cansados. Al principio no llamaron mi atención, hasta que me fijé en sus auras. 2 verdes, 2 rojas y una naranja. Entonces saltaron todas las alarmas. Se trataba de 2 dragones Ura, 2 férreos y un Nator. Nadie más se dio cuenta, por supuesto. Aunque a simple vista parecieran humanos y no estuvieran transformados, yo podía verlo. Pero ese grupo en concreto era muy raro. Los férreos no suelen ir en manada. Uno de ellos pensaba: «Humanos, humanos, qué bien huelen, me comería uno ahora mismo». Lo más extraño fueron los 2 Uras. Solo había visto una vez a un Ura, que era bastante mayor. Fue en un mercado y le seguía a escondidas durante 2 días estudiando sus pensamientos, siempre procurando que no me viera. Estuvo comerciando, cogiendo grandes cantidades de comida y de textiles. Siempre buscaba el trato justo y no quería aprovecharse de nadie. Sus pensamientos estaban con su familia y su hogar. Al final decidí dejar de perseguirle, pues sabía que me arriesgaba que me pillara y fuera muy difícil huir de él. Por aquella zona del reino de Dubien apenas se veía ese tipo de dragones. Mis encuentros por los caminos solían ser siempre con familias de nátores, algún férreo solitario y de vez en cuando, verás, como yo. Aunque en los últimos meses acercarse a cualquier dragón se había convertido más que nunca en un peligro. La última vez que me encontré a una Vera fue hace 6 meses. Ella era ya mayor, de unos 140 años, aunque solo aparentaba 60 para los ojos humanos. Compartimos camino durante un tiempo. Me contó que alguien la perseguía. Una noche se la llevaron. A ella solo le dio tiempo a esconderme antes de que la cogieran, como le había pasado a mi madre años atrás. Aunque aquel grupo de dragones que tenía delante no se parecía en nada a los que había raptado a la Vera que conocí, no tenía muchas ganas de que me reconocieran. Solo podían entorpecer mi misión. ¿Por qué tenía que haber elegido aquella precisa noche para ir a alojarme en una posada? Luché por ignorar mis propios pensamientos. Aquel grupo tramaba algo. Podía sentirlo desde aquella distancia y deseé que no estuviera relacionado con lo mío. No habían pasado ni 2 segundos cuando uno de los Uras, el mayor, volvió su vista hacia mí. Los demás siguieron su gesto. Una corriente helada subió por mi espalda y me aseguré de que mi pelo estuviera bien cubierto. Las personas con mi tipo de pelo o bien eran veras, como yo, o eran de fuera del continente. Ninguna de las 2 cosas jugaba a mi favor. «Le garantizo que esos hombres no le van a hacer nada», me dijo el posadero cuando me trajo la comida. «Ni siquiera se van a atrever a mirarla mientras esté en mi posada». Vi algunas imágenes de su vida en mi mente. El pobre era tan transparente como el cristal. Tenía una hija un poco mayor que yo y le recordaba a ella. Por eso intentaba protegerme. Demasiado paternalista por su parte. «Gracias por todo», le dije cogiendo una cuchara. 2 de los dragones se acercaron a la barra para pedir la cena, justo al lado de donde me había sentado. Miré hacia el otro lado, pero entonces sentí un leve empujón. Al más alto de los 2 se le había caído una moneda al suelo y al agacharse me había dado un golpe sin querer. Me miró a los ojos y me pidió perdón. Yo hice un gesto con la mano para quitarle importancia, pero su mente sintió algo. Y él estaba rebuscando en su interior qué significaba aquello, como si ya lo hubiera percibido antes. Sacudió su cabeza y mientras yo cogí mi comida y mi chaqueta de la silla y me dirigí a una mesa que estaba en el extremo opuesto de la sala. De camino sé que me miró otras 2 o 3 veces. Nunca me había topado con alguien así. Tenía algunas aptitudes veras, como el sexto sentido de la verdad, pero su aura me hablaba de que era un Ura. Además, no existen dragones vera varones. Entonces se acercó el posadero a mi mesa para llenarme el vaso de agua. «Si quiere vino es un extra». Sacudí mi cabeza, indicando que no quería. «No debe preocuparse por ellos. Duerme en la última habitación del pasillo, junto a la de mi esposa y mía. No tenga miedo. Ya he visto más grupos de hombres de esa calaña. No son malos tipos, no le harán nada». Forcé una sonrisa al oírle. La ventaja de acceder a la verdad de las personas era que también me permitía un conocimiento más amplio sobre cómo mentir de forma convincente. No debía exagerar, no debía llamar demasiado la atención. Eso era peligroso. Ya era suficiente viajar sola. Mi inusual pelo platino en esta zona de Nogark, ya sabéis.
y lo mejor era no dejar muchos recuerdos en las personas de un mismo lugar. Sentí una amenaza, era como si un puño me agarrara al corazón. Hablaban de mí y sabían que era Vera. Veía a los dragones mirarme por encima del horno procurando en vano que no me diera cuenta de su descubrimiento. Los dos Uras hablaban entre sí. Uno de ellos era el alto, que me había dado el golpe en la barra. Era mayor que el otro. Quizá le sacara unos 20 años. Para los humanos 20 años es una cantidad de tiempo en la que crecen con rapidez, pero en el caso de los dragones no es así, pues envejecemos unas 3 o 4 veces más lentos que ellos. El otro Ura, más joven, tenía una mirada feroz, que no le combinaba nada con aquellos ojos verde brillante. Ambos tenían el pelo rubio leonado, asalvajado, aunque el mayor lo llevaba recogido en una larga coleta. Sentí entre ellos una conexión familiar, quizá fueran hermanos o primos. Yo me obligué a masticar despacio para aparentar tranquilidad. Cuando hube dado cuenta del guiso, tomé un mendrugo de pan y me dirigí al posadero. Le pedí indicaciones para ir al mercado al día siguiente y le dije que volvería en un rato. Debía comprobar que mi caballo estaba bien. Salí de la posada y sentí el frío del exterior en contraste con el ambiente que había dentro de la posada. Durante la cena me había dado tiempo a secarme. Como había predicho, el cielo estaba despejado, aunque todo el suelo estaba lleno de charcos. El viento fuerte se arremolinaba entre mis ropas y eché de menos la chaqueta que había dejado en el interior, pero ya no iba a volver atrás. Miré al cielo y vi la luna roja en cuarto menguante, mientras que la luna blanca estaba oculta entre las nubes que todavía se alzaban amenazantes. Intenté buscar a los dragones con mi mente. Para mí era mucho más fácil leerles mientras estábamos en la misma habitación. Cuanto más cerca mejor, así que me costó un rato encontrarlos. Me recriminé no practicar más a menudo con mis poderes. Para ser una Vera, era muy torpe a la hora de usarlos. Leer los pensamientos teniendo al otro al lado no era difícil. Convertida en dragón estaba chupado. Pero con tanta gente en un mismo espacio era una hazaña que nunca antes había conseguido. Solía silenciar mis sentidos draconianos cuando había mucho tumulto, porque no era capaz de distinguir unas voces de otras. Pero ya desde fuera era diferente. Después de un rato con mi poder los noté. Escuché sus conversaciones a través de la mente del Ura más mayor. Planeaban salir al exterior. Perfecto. Tenía que seguirlos y averiguar qué se proponían. Los dragones Uras tenían una aura verde, similar a sus escamas cuando estaban transformados en dragón. De pequeña, mi madre me contaba historias de Uras. Siempre eran grandes y valientes y dominaban los vientos a su placer. Podían conseguir que una sola corriente de aire acompañara su vuelo para impulsarles. O bien, si se juntaban en grandes manadas, podían hacer que un enemigo no avanzara en su vuelo debido a los fuertes vientos que provocaban. Estos dos Uras que venían en el grupo no llegaban todavía al desarrollo completo de sus poderes, aunque notaba su fortaleza debajo de su piel humana. También había un dragón Nator. Los Natores solían tener en su forma de dragón un tono más amarillento o anaranjado y dominaban la tierra. Tenían esa conexión con la naturaleza que los hacía tan especiales. Para ellos era más fácil permanecer en un lugar asentados y mezclados con los humanos, llevando una granja y viviendo tranquilos, aunque no todos eligían esa vida. El Nator que iba en este grupo llevaba un arco, en vez de una espada como los Uras. Tenía una mirada afilada y una sonrisa rápida. Los férreos eran quizás los que más me preocupaban. Eran dragones de color rojo carmesí, agresivos y violentos. Nadie quería meterse con ellos. Solían ser muy sangrientos y no socializaban bien con ninguna especie, ni siquiera entre ellos mismos. Algunos habían albergado la mala costumbre de alimentarse de humanos, lo cual hacía muy difícil mantener el secreto de nuestra existencia. Estos dragones dominaban el fuego, y era muy típico de ellos dejar incendios tras su paso. Cuando veías un bosque ardiendo, sabías a ciencia cierta que un férreo andaba suelto. Yo en estos casos siempre me alejaba del lugar, lo más rápido posible. De los dos férreos que acompañaban al grupo, uno de ellos parecía muy hostil, aunque comedido, y el otro más un cachorro de lobo asustado de sus propios dientes, intentando mantener el ritmo. Entonces salieron de la posada. Permanecí escondida tras la esquina, me transformé en dragón. Apenas podía ver el camino, ya que la única luz que quedaba era la que salía por las ventanas de las casas. A pesar de mi gran tamaño, unos 5 metros de largo, yo podía conseguir ser casi invisible. Mi forma ondulada y gaseosa, única de la raza Vera, me permitía avanzar entre las sombras de la noche para no ser detectada.
Además era muy sigilosa en esa forma, y podía atravesar con facilidad rendijas pequeñas si era necesario. Yo solo me transformaba en casos de necesidad, casi siempre solía ser para cazar animales, cuando no podía comprar comida. Sentí cómo mis escamas agradecían estirarse por un momento. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que hice esto? Al menos desde que desapareció aquella Vera. Los dragones continuaban bajando la calle hacia el centro del pueblo. Sentí mi estómago hacerse pequeño y mi corazón desbocarse, hasta el punto de tener miedo de que los latidos fueran a sonar demasiado alto. Respiré hondo varias veces mientras les seguía. Callejearon por el pueblo y al final llegaron hasta el mismo establo donde estaba mi montura. El guarda se había quedado dormido en la silla, bien abrigado con una manta. Vi que se metían entre los caballos, que todavía permanecían despiertos. Me acerqué con sigilo intentando asomarme entre las patas, pues no quería asustar a los animales. Salió uno de los férreos en su forma de dragón, de un tono rojo oscuro muy impactante y con una mancha negra en forma de triángulo que surcaba su rostro. Los caballos se asustaron, empezaron a relinchar y a dar coces. Me di la vuelta y allá estaba uno de los Uras, el más joven, un dragón verde esmeralda, de ojos sagaces y cuernos dorados. Por supuesto, no iba a cederme el paso, aunque tampoco se abalanzó contra mí. Giré de nuevo y estaba el otro férreo. Solo me quedaba una salida y miré hacia arriba. Entonces apareció el Nator, con su cola me lanzó el agua de los caballos y me empapó entera. Ahora estaba a su merced. Toda mi ventaja de ser gaseosa, casi inalcanzable, la perdía con la más mínima gota de líquido. Me quedé congelada esperando el ataque, sin saber cómo reaccionar. Concentré todas mis fuerzas en crear desde las glándulas draconianas una bola de energía potente para poder defenderme, pero mis glándulas, como siempre, solo almacenaron saliva. No hubo tal ataque. Solo salió el Ura mayor en su forma humana por detrás del primer Ura. «Te lo dije, primo, una Vera». Su sonrisa de medio lado se me clavó como una espada en mi orgullo. El Ura más joven se transformó también en humano y se acercó a mí. Todos se fueron transformando uno a uno, mientras yo permanecía como dragón. «No te preocupes», me dijo el Ura, «no te haremos daño». «Entonces, ¿por qué me habéis tendido esta trampa? Era la única forma de descubrirte. No íbamos a hacerlo delante de todo el mundo». «Habría salido huyendo», dijo el Nator, mirándome con curiosidad. «Si no, ¿por qué vas sola y camuflada? Es raro ver a una dragón vera errante en estos tiempos». Decidí regresar a mi forma humana. Lo peor de estar mojada como dragón es que quedas empapada como humana también, y eso que ya había conseguido entrar en calor durante la cena. Así que ahí estaba yo, rodeada de caballos nerviosos, de 5 hombres más fuertes que yo y cubierta de agua. «También es raro ver a un grupo de dragones como el vuestro», dije en mi defensa. «Y yo no soy un errante». En eso no mentía. Yo tenía una misión. Debía descubrir dónde estaba mi madre. Desde que me encontré con aquel Nator malvado y vi en su mente la imagen de ella entre rejas, supe que seguía con vida y que tenía que ir a rescatarla. Nada de lo que estaba sucediendo en los últimos tiempos era casualidad. Alguien estaba secuestrando Veras. «¿No eres una errante? Pues lo disimulas muy bien», dijo uno de los férreos con un bufido. Tenía pensamientos bondadosos y parecía preocupado por mí de verdad, lo cual me sorprendió. «¿Qué queréis de mí?», les pregunté. «Podría venirnos bien tu ayuda». «Seguro», les contesté con una carcajada. ¿A quién no le venía bien la ayuda de alguien que puede leer la verdad de las personas? «¿Hacia dónde te diriges?» «Hacia aquí, Villatiria», les dije todavía con desconfianza. En realidad no tenía un destino fijo y seguía buscando pistas, pero aquel Nator venía de esta zona y era mi mejor baja, o mejor dicho, la única. «Genial, nosotros también». Este asunto de la trampa para descubrirme me había puesto de muy mal humor y el frío no ayudaba a nada. «¿Qué hacéis vosotros? ¿Quiénes sois?» «No. ¿Quién eres tú y qué buscas?», me respondió el Ura todavía con una sonrisa. No abrí la boca. Habían demostrado que no querían raptarme, no querían hacerme daño, pero sí tenían algo entre manos. Intenté buscar en la mente del joven, pero sus pensamientos no me indicaban nada sobre su motivo. Era raro. Con cualquier otro ya habría tenido alguna imagen en mi mente, pero aquel dragón parecía amaestrado contra Veras. Indagué en las mentes de los demás, y tanto el otro Ura mayor como el Nator me decían que también tenían una misión importante. Los férreos no sabían con certeza a dónde se dirigían. Solo eran parte del equipo.
pero pude ver que venían de una colonia establecida de Huras que se encontraba al oeste. Nunca había oído hablar de ella, pero no solía viajar por esa zona, así que tampoco me extrañó. Parece que estamos en un punto muerto, dijo por fin el Hura. ¿Habéis visto eso? Se oyó un grito en la oscuridad. Unos pasos se acercaron a nosotros. El desconocido llevaba una lámpara en la mano y la elevó hasta nuestras caras. Debía ser el guarda de la caballeriza. El ruido de los relinchos le había despertado. Iba bien abrigado, con gorra y guantes, pero aún así tenía la nariz roja. No hemos visto nada, dijo el Hura joven. Sí, volví a insistir. Creo que eran dragones, eran varios. Yo me encargo, dijo entonces el férreo más decidido, adelantándose a donde estaba el hombre. No, para, respondió el Hura. Nosotros no hacemos esas cosas. No te preocupes, no voy a matarle, dijo el férreo. Aunque sería más rápido y más limpio, pensó. El guarda se encogió cuando el férreo fue hacia él. El dragón le lanzó un puñetazo antes de que pudiera defenderse siquiera o pedir ayuda. El hombre lo sorteó con dificultad, pero no pudo con el segundo ni con el tercero. Al final terminó en el suelo inconsciente. No fue una pelea justa ni limpia. ¿Qué has hecho?, dijo el Hura mayor, intentando detenerle. ¿No has escuchado lo que ha dicho? Esa no es forma de hacer las cosas. El férreo siguió ignorándoles y tomó el cuerpo tendido en el suelo sobre su hombro como si fuera un saco de plumas. Lo llevó hasta el puesto de vigilancia y lo dejó semisentado. Rebuscó entre sus cosas, al fin encontró una petaca que parecía llena de algún tipo de alcohol fuerte. Se la vació sobre él y se la puso en la mano, como si estuviera borracho. Cuando se despierte y cuente lo que ha visto dragones, nadie le creerá. Solo verán a un tipo que iba borracho y alguien le dio una paliza. Y ya está, no hay que matar a nadie, dijo el férreo enseñando las manos como si no hubiera pasado nada. Pero sí había pasado. Había pegado a un hombre inocente. Sus puños estaban manchados con sangre. No vuelvas a hacer algo así sin mi permiso, dijo el joven que estaba frente a mí. El férreo se encogió de hombros y asintió con desgana, murmurando algo. Quiso volver rápido a la posada y nos dejó a todos todavía en el establo. Al no encontrarse ya a mi lado, no pude saber qué pensaba en ese momento, pero había entendido el mensaje que el férreo quería darme, que no me metiera con ellos. Aquel individuo no tenía reparo en hacer lo que hiciera falta, o, mejor dicho, lo que le apetecía en cada momento. Aunque no lo había hecho de la forma más ortodoxa, ninguno podíamos negar la lógica aplastante. Por eso yo no solía convertirme en dragón en lugares tan concurridos, solo traía problemas. El joven Hura indicó a su grupo que era hora de volver a la posada. Perdona por el numerito, me dijo. Volvamos a las habitaciones. Hace frío y esta noche necesitamos descansar. Mañana será otro día. Al entrar no me detuve para despedirme, solo me dirigí a mi habitación con la esperanza de ver las cosas diferentes por la mañana. Me quité la ropa húmeda y la dejé sobre la estufa. Decidí despertarme antes de la aurora, después de lo que había pasado aquella noche. Lo mejor era alejarme de ellos lo antes posible. Me metí en la cama, caí dormida casi al instante debido al cansancio de aquellos últimos días. A la mañana siguiente le pedí al posadero que llenara una bota de agua y otra de leche. Cogí algo de comida para el caballo y le pedí carne seca, queso, pan para el camino. Aboné el precio y me despedí. Gracias a la luna roja. En todos los pueblos había gente dispuesta a apostar. Y yo muy dispuesta a leer la mente y a apostar mejor. Como precaución, nunca cogía mucho dinero de una sola persona, porque se enfadaban con rapidez si veían que les podías estar timando. Tenía que fingir que la apuesta había sido exitosa por pura suerte. Y tampoco gastaba cantidades extremas, puesto que necesitaba pasar desapercibida. La mayoría de las veces acampaba en el bosque, y en esos días que me alimentaba de animales que solía cazar en mi forma de dragón. ¿Te vas muy pronto? ¿No prefieres esperar a que baje mi esposa a preparar el desayuno? Sacudí la cabeza de lado a lado y le indiqué que mi padre me esperaba a primera hora en el mercado. Con esa excusa me despedí muy agradecida por todo. Fui a la cuadra, y allí estaba el grupo de dragones que yo no había percibido en la posada a primera hora de la mañana. «Buenos días, qué curioso», dijo el joven Hura. «Justo salíamos con nuestros caballos cuando has llegado tú».
Supe al instante que era una gran mentira. Ya llevaban un tiempo esperándome. Indagué en sus mentes y vi que habían estado hablando de mí y de sobre si era bueno que me uniera a ellos. Por lo que veía, el Ura Mayor y uno de los férreos estaban a favor. El otro ferio detestaba la idea. Los otros dos estaban indecisos y creían que podría acarrearles más peligros que ayuda. Levanté una ceja en señal de incredulidad. Él sonrió sabiendo que les había calado. No le contesté, fui a ensillar mi caballo. Desaté su correa y ajusté las cinchas de la silla para montar. Empaqué todos los bultos donde llevaba la comida y el macuto atándolos y monté sin prestarles atención. Estaba decidida a evitarles, pero no iba a quitármelos de encima, pues veía la determinación que tenía el Ura líder a que les acompañara. Partí con el caballo, seguida de cerca por el grupo de dragones. Las calles comenzaban a llenarse de gente, y no me convenía que me vieran llamando tanto la atención. Así que apreté el paso, dándole vueltas en la cabeza para ver cómo me los quitaba de encima. Sabía que por la fuerza no sería posible, pero quizá por la noche pudiera irme en forma de dragón. Tendría que abandonar a mi caballo y llegaría lejos en muy poco tiempo. Cuando despertaran no sabrían hacia dónde me había dirigido. O quizá me perdieran de vista entre tanta gente si esperaba un poco. ¿Y podría salir por la otra puerta de la ciudad? No, me encontrarían enseguida. Tampoco podía enfrentarme a ellos cara a cara, eran más numerosos, fuertes y entrenados. No debéis venir conmigo, solo perjudicaríais mi misión, les dije intentando la opción equivocada, la opción del diálogo. Oh, no te equivoques, dijo el Ura de los ojos verdes de nuevo. No vamos contigo, se trata solo de una feliz coincidencia. El chico continuó su camino siguiéndome de cerca. Sí, qué coincidencia, que justo vayamos al mismo pueblo que tú, salgamos a la misma hora y sigamos el mismo camino, dijo el Nator con una pequeña carcajada. No me conocéis de nada, ni yo a vosotros. ¿Qué os hace pensar que os quiero ayudar? Bueno, estás sola, necesitas ayuda y no puedes defenderte, dijo el dragón joven. ¿Crees que a los que están cazando a las veras no les será fácil dar contigo? Todas las veras errantes que conocemos han desaparecido. Tarde o temprano tú también lo harás. Creo que me he apañado sola bastante bien hasta ahora. Es solo cuestión de tiempo. ¿Sabes quién las está raptando? Pregunté indagando en sus pensamientos. En su mente vi la imagen de un dragón verde, un gran Ura con cuernos blancos. Era prominente y poderoso. Tenía una vaga idea, aunque ninguna certeza. A estas alturas ya estábamos saliendo del pueblo y nos adentrábamos en el camino del bosque. Yo solía preferir ese tipo de caminos menos transitados. Otros viandantes no suelen hacerlo por miedo a las fieras, pero los dragones éramos los reyes de la pirámide alimenticia. Los dragones dejaron cada vez más distancia entre ellos y yo. Casi había perdido el rastro de sus pensamientos cuando escuché otras mentes no tan agradables. Esa era otra de las cosas buenas de ir por el bosque. Apenas había ruido de pensamientos que pudieran distraerme, y cuando escuchaba algo con mi poder, podía localizarlo con tiempo. Hablaban de una muchachita que se dirigía sola hacia el bosque y a por la que iban. Al ver la imagen en sus mentes borrosas, puesto que no conocía a las personas, me di cuenta de que la muchachita era yo y de que ellos eran bandidos que querían aprovecharse de mí. Apreté el paso para esconderme en el bosque, dejé el caballo atado. Él se quedaría a la vista, pero a mí no me encontrarían, no podía hacer otra cosa. Bajé del caballo, me transformé en dragón por segundo día consecutivo, cogí mis pertenencias importantes lo más rápido que pude y me elevé hacia las copas de los árboles sin alejarme demasiado. Podría meterles algo de miedo en esa forma gaseosa. No sabrían ni de dónde les vendrían los golpes. Pero yo no era de esas, no merecía la pena el riesgo de exponerme. Vi como un grupo de unos 6 hombres bastante mayores para ser de raza humana se adentraba en el bosque siguiendo mi rastro. Al ver al caballo se dieron cuenta de que yo había desaparecido y comenzaron a hablar de mí y a buscarme por todas partes. Estaban bastante decepcionados, pero después uno de ellos sugirió quedarse con el caballo, planeaban venderlo y dividir el dinero entre ellos. En ese momento aparecieron los dragones en su forma humana, pero fieros y decididos a defenderme. Me sentí bastante humillada. «Buenos días, caballeros, ¿estáis buscando algo?», preguntó el Ura mayor con la mano en su espada.
«Recogíamos nuestro caballo», dijo uno de los bandidos. «Vosotros sois 6 y los caballos 7, no me salen las cuentas», continuó el Nator levantando los dedos conforme iba contando. «Yo creo que ese caballo no es vuestro y lo estáis robando», dijo el primero. Los bandidos se miraron entre sí, dándose cuenta de que superaban en número a los recién llegados, y soltaron una sonrisa de suficiencia. Sin previo aviso, uno de ellos lanzó una estocada a uno de los huras, el cual se defendió con una rapidez no solo propia de un dragón, sino de un entrenado, y con su espada desarmó al primer bandido de un golpe. Los demás lo miraron, y pensaron que había sido un golpe de suerte. Entonces se enzarzaron todos a la vez en una pelea que era difícil de seguir. Los huras tenían un estilo pulido de lucha, estocadas limpias y casi sin esfuerzo. Los dos férreos eran realmente duros de pelar, pero los demás tampoco se quedaban atrás. Los dragones rojos se lanzaban a la lucha con toda su fuerza, sin medida. Su mente se nublaba en el fragor de la batalla. El Nator también estaba entrenado, aunque no llegó a sacar su arco, se valió de un cuchillo que tenía en su cinturón. Los bandidos se vieron superados por mucho, y su orgullo sufrió más que su piel. Lograron escapar tan pronto como vieron su insignificancia. Había sido una paliza y los dragones casi no se habían despeinado. «Ya puedes salir», dijo el hura joven. Yo descendí y me transformé en humana. «No necesitaba vuestra ayuda». «Ya lo sé, pero no te ha venido mal, ¿verdad?». «Apenas me hubieran retrasado. Hubiera perdido el caballo, pero a mí no me habría pasado nada». El Nator bajó de su montura y se acercó a mí. Le acarició el hocico, calmando el susto por la pelea. A diferencia de sus caballos, el mío no estaba acostumbrado a la batalla. El hura respondió con un gesto de asentimiento mientras guardaba su espada en la vaina. En ese momento me fijé en la insignia que ostentaba. Tenía aquel emblema. Era del tamaño de la palma de la mano, muy similar a una que mi madre llevaba siempre puesta y que me dejó cuando desapareció. Era un símbolo con la imagen de un dragón negro, con las garras levantadas, y estaba adornado con multitud de esmeraldas y ópalos. ¿Qué significaba aquel emblema? Mi madre nunca me había explicado, pero era tan importante para ella que siempre lo tenía al cuello. Yo lo llevaba ahora bajo mi ropa, junto a mi corazón. «Bueno, pues no lo hemos hecho por ti, por si te interesa», dijo, consciente de que yo sabía que era mentira, pero así mantenía las apariencias. «Estaban en nuestro camino y no nos gustan ni ladrones ni bandidos». Quería sacar de mí el agradecimiento, pero no estaba dispuesta a doblegarme. «Bueno, ¿y qué pensáis hacer ahora?», pregunté para cambiar de tema. «Devolverte tu caballo, por supuesto». El Nator se acercó a mí con las riendas de mi montura en su mano y me las tendió con una sonrisa sincera. Los dragones me miraron, observando mis movimientos. Volví a colgar todos los bultos en el jamego y me subí. Percibí de una manera especial la mirada de uno de los férreos. Una dragón vera desconocida era la respuesta a lo que había estado necesitando. Tenía interés en hablar conmigo, pero en ese momento se contuvo. Los dragones esperaron a que yo me pusiera en camino. Permanecieron siempre a tiro de piedra, siguiéndome a través de los caminos por donde les llevaba. Se pasaron así todo el día. Cuando me detuve a comer, ellos pararon también. Cuando descansé cerca de un río, ellos hicieron lo mismo. En ningún momento volvieron a acercarse o siquiera a pensar en mí. Y aquí termina el capítulo 1 del libro Soy Dragón, que a quien le haya gustado puede leerlo en la plataforma Amazon, en Kindle Unlimited. Si eres de Madrid o de cerca, también puedes comprar el libro directamente a mí y te ahorras los gastos de envío y además te lo llevas firmado. Y nada más, nos veremos cuando sea el momento más adecuado, espero. Y cualquier cosa que necesitéis, sabéis que está en mi página web www.sayen.com. Espero que os haya gustado este episodio del podcast. Nos vemos en el próximo episodio.